todos los objetivos y vamos a cumplirlo de aquí hasta que termine nuestra gestión. Camacho desconoció los resultados de las elecciones del 2019, que daba como ganador en primera vuelta al movimiento al socialismo, por lo cual se decidió parar el país de forma indefinida. Arrancamos desde las 12 del día con el mandato de que Santa Cruz empieza parando y hasta las 12 de la noche no tiene que moverse un césped. Tras varios cabildos, en uno de estos últimos se dio a conocer una carta donde se redactó la renuncia del entonces presidente. La misiva llegó a Palacio y luego se dio a conocer la renuncia de Evo Morales. Nosotros vamos a parar este país de forma indefinida. He decidido renunciar a mi cargo de presidencia. Esta situación hizo visionar a ambos cívicos para apuntar a una carrera política, dejando de lado los comités y renunciando para consolidar su binomio. ¡Fuerte el aplauso para esta dupla que supo guiar y unir a los bolivianos! Hoy en Que No Me Pierda nos acompaña Luis Fernando Camacho, quien hablará de sus propuestas al país. Elecciones Nacionales 2020. Uno decide. Y lo hemos dicho en los espacios periodísticos de la Red 1. Y aquí en Que No Me Pierda, por supuesto, también, junto a Uno Decide, vamos rumbo a las elecciones. Son 16 los días que nos separan de los comicios generales del 18 de octubre. Siempre hago hincapié que son las elecciones quizás más fundamentales, más importantes, históricas también en el territorio nacional. Saludamos a don Luis Fernando Camacho, que nos acompaña desde Santa Cruz para todo el país. Candidato de Queremos. ¿Cómo le va, Luis Fernando? Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted. Por supuesto, estamos también con Juan Carlos Monroy, que nos acompaña desde la ciudad de La Paz para todo el país. ¿Cómo evalúa, Luis Fernando, hasta el momento Fernando, la ¿cómo le va? campaña? Buenas noches. Bienvenido a Que No Me Pierda. Lo saluda Juan Carlos. Muchas gracias. Un saludo, querido Juan Carlos. Luis Fernando, comenzamos. ¿Cómo evalúa este momento? 16 días para llegar a las elecciones. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo evalúa lo que ha vivido hasta ahora y lo que resta? Bueno, ha sido una campaña intensa, ha sido poco tiempo, pero hemos podido encontrar un punto de encuentro con la ciudadanía para poder llegar a hacer la campaña como debemos hacerla, llevar las propuestas, hacer lo que corresponde en las redes, complicado por las limitaciones que hay, obviamente con la cuarentena, pero tratando de llegar a todos los lados, a todos los lugares del país, de la mejor forma que hacemos y como lo hacemos en las calles. Ayer usted estuvo en la ciudad de La Paz en una caravana y en este discurso denunciaba manipulación de encuestas, ¿no? ¿Siente que las encuestas le están restando puntos en este momento? ¿O las proyecciones? A ver, Cecilia, yo creo que lo dijimos claramente y nos mantenemos. Vivimos 14 años de dictadura de Evo Morales. Durante esos 14 años nos dejaron también heredados para este nuevo proceso todo lo que armaron para estructurar el voto, para tendencia de un voto y para el voto miedo. Eso es lo que estamos viviendo. Nosotros nos hemos acostumbrado a que el MAS armó una estructura en la cual ellos eligen, de acuerdo a su programa, las empresas que van a encuestar y obviamente cada una de las encuestadoras tiene a su candidato favorito y hace de eso la publicidad. En el caso de nosotros no pagamos encuestas, nosotros no estamos acostumbrados a eso y nosotros lo que hacemos es ir a las calles y demostrar las verdaderas encuestas. Lastimosamente daña al sistema democrático, Cecilia, porque no es correcto que un pueblo esté diseñado a querer influir en el voto para saber quién debe ganar o quién no debe ganar o quién debe ser la persona en segunda opción. Y claro, en esa estructura nosotros no tenemos la libertad de hacer una encuesta y publicarla. Están ya las empresas seleccionadas y tienen su candidato. Por lo tanto, no existe la transparencia en que la población puede decir yo quiero votar por este candidato. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho en las calles.
vamos a acabar con esa dictadura de las encuestas, porque este 18 vamos a demostrar que ya la gente se cansó de que el MAS gobierne de todas formas, no solamente desde acá, sino ahora con las encuestas. La gente va a ir a votar por la persona que crea, por el mejor programa, y ese es el voto valiente, porque cuando tuvimos en los 21 días, no fue con miedo que luchamos, fue con valor, fue con esperanza. Y ahora este 18 tenemos que ir a las urnas a votar con valor y con esperanza por esa Bolivia que queremos y dejar a esa vieja política atrás. Luis Fernando, en alguno de sus spots hemos visto que usted pretende llevar el denominado modelo cruceño a nivel nacional. Quisiera que me explique qué es eso, cuál es la visión del modelo cruceño y si esto no le está poniendo un acento regional a su campaña. Santa Cruz vive un milagro de hace muchas décadas, un milagro económico por el mismo sistema productivo que tiene. Tiene un sistema diseñado que nosotros lo que queremos es compartirlo con Bolivia. En esta pandemia, Santa Cruz ha seguido generando y ha seguido creciendo. En esa lógica, nosotros lo que queremos es llevar ese producto grande que tenemos los cruceños, que es el orgullo que tenemos. Yo soy empresario, vengo de ese empresariado, de ese sistema productivo cruceño, y esa economía que tenemos en Santa Cruz, que es tan noble, tan trabajada, es la que queremos compartir con el resto de Bolivia. Podemos hacerlo en los valles de Chuquisaca, en los valles de Tarija, podemos hacerlo en Oruro, podemos hacerlo en los valles de La Paz, podemos hacerlo en Cochabamba, podemos hacerlo en muchos lugares donde sí tienen las condiciones, pero no tienen el empuje para poder hacerlo. Y si nosotros hacemos la combinación del sistema productivo que tenemos en Santa Cruz, de ese sistema económico exitoso, y lo compartimos con ese pueblo trabajador del occidente, obvio que vamos a tener una Bolivia productiva, una Bolivia que funcione, una Bolivia que genere. Nosotros nos sentimos orgullosos de ese sistema productivo cruceño, y si nosotros nos ponemos a ver en esta pandemia, ha crecido 168% el Perú en la producción de jengibre. Nosotros tenemos condiciones para sembrar jengibre. O China cuando produce también lo mismo para poder generar en el lugar donde está haciendo el ajo, por ejemplo, nosotros podemos hacerlo para mandar a Brasil. Esos mercados son nuestros. El Perú también pudo exportar 41 millones de dólares de lo mismo y pudo hacerlo con el jengibre, y sus mercados donde lo mandó al Brasil. Esos mercados pueden ser nuestros, y lo único que necesitamos es direccionar ese sistema productivo, esa tecnología, ese conocimiento, y conjugarlo con el trabajo que hacen en el interior, y obviamente que vamos a poder producir más y vamos a poder abastecer no solamente nuestro mercado, sino podemos exportar y enfrentar esta crisis produciendo alimentos. ¿Producción y exportación, o cuál es el modelo cruceño específico para transmitirlo a toda Bolivia? Primero que nada, Cecilia, la gran, podemos decir, el orgullo que tenemos los cruceños es que sabemos hacer la iniciativa empresarial, la iniciativa privada, arriesgamos para invertir. Asimismo, también nosotros tenemos la tranquilidad de que tenemos un sistema institucional que también ayuda al desarrollo, como el sistema cooperativo. Tenemos el sistema cooperativo de agua, de luz, tenemos también la capacidad de tener universidades que hacen de la educación el desarrollo. Tenemos 17 universidades, entre ellas técnicas, tenemos zootecnia, economía, y ese mismo sistema generoso. También tenemos la posibilidad de tener aquí el centro, de donde vienen muchas personas del interior, donde tienen éxito, donde trabajan, donde encuentran otro país, ese sistema exitoso, donde nosotros tenemos el orgullo de decir, tenemos toda la cadena productiva, no solamente la agroindustrial, tenemos también la comercial y la misma industria. Entonces nosotros sí tenemos esa posibilidad de convertir. Ese es el orgullo que tenemos los cruceños, y creo que podemos compartirlo con Bolivia. Bien, Juan Carlos. Bien, gracias, Cecilia. Luis Fernando, cuando usted era cívico, cuando lideró todas estas movilizaciones, lo recuerdo, usted cuestionaba bastante a la clase política, sobre todo en cuanto a las mentiras, sobre todo en cuanto a la falta de credibilidad. Ahora, ¿por qué la población debería creer en sus propuestas, ahora que usted se ha vuelto político? Nosotros, durante el tiempo, primero no soy político, soy empresario, y tengo ese sueño de poder terminar y cumplir con mi pueblo y trabajar para mi pueblo.
nosotros tenemos que, yo personalmente salí de esa posibilidad, no me considero un político, me considero un hombre empresario que quiere producir, que quiere sacar a su pueblo adelante, pero sí, lo que sí puedo decirle como me considero una persona que en la lucha estuvo junto a su pueblo, que le pedí que me acompañen y tuvo un pueblo grandísimo que me acompañó, que generamos una unidad, que yo hice un compromiso que fue estar con ellos hasta el final y lograr el objetivo. Y ese objetivo lo logramos. Para yo estar acá es porque tengo el compromiso con mi país de darle una nueva Bolivia, de darle a los bolivianos una nueva posibilidad de salir adelante, de tener un nuevo país productivo, de tener un nuevo país con unidad como lo generamos durante esos 21 días porque unimos Bolivia. Con ese compromiso, lo que yo tengo para ofrecerle a mi pueblo es mi palabra de que puedo cumplir lo que prometo y esa promesa se convierte en ese proyecto de Bolivia, hacer de Bolivia un país distinto en 5 años. Usted dice que no es político, entonces la gente ¿cómo debe entender a Luis Fernando Camacho? ¿Como un hombre de derecha, como un hombre neoliberal, como hombre de izquierda? No sé, ¿cómo se considera usted? Como le digo, soy empresario, no soy político, no me interesa si es de derecha o es de izquierda. Las tendencias creo que tanto los gobiernos de derecha como de izquierda se han aplazado, han entrado en un escenario donde realmente ya nadie les cree y creo que es el momento en el que nosotros debemos hablar como son. Trabajemos para la gente de derecha y para la gente de izquierda. Lo que necesitamos es tener una nueva Bolivia con un pensamiento claro, producir, incentivar al sector privado, incentivar al inversionista, desde aquella persona que vende chicle hasta el empresario más grande. Eso es lo que tenemos que hacer, olvidarnos si es de derecha o izquierda, gobernar para todos. Esa ideología que si yo soy de izquierda, no los empresarios son mis enemigos, si soy de derecha, también mis enemigos son los que piensan distinto. Creo que no es correcto. Debemos gobernar para todo y esa visión que quiero es solo 5 años para poder cambiarla. Cuando nos dice que no es político, que es empresario y ahora nos dice también solo quiero 5 años nada más para poder expresarla, ¿quiere decir que no va a seguir después en la vida política? Absolutamente. Nosotros hemos dicho claramente, hemos peleado durante una dictadura durante 14 años. Hemos peleado en las calles durante mucho tiempo, hemos tenido presos y perseguidos políticos. Lo que queremos es que no haya reelección. Debe haber una educación a la clase política de que la política no es para vivir de ella, no es para vivir toda la vida ni alimentarse de ella, es para servir a su país. 5 años son suficientes para poder cambiar la visión del país, hacer los grandes cambios que necesitamos y dejarle a las nuevas generaciones que sigan llevando esa Bolivia que queremos. ¿Solo 5 años estará en política nada más? 5 años más, lo hemos dicho públicamente, que la primera acción que vamos a tener, Dios mediante, y podamos llegar a la presidencia, va a ser la carta a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Tribunal Supremo Electoral, renunciando al derecho de la reelección, mientras nosotros llevamos adelante los cambios que nosotros estamos proponiendo en nuestro plan de gobierno. Juan Carlos. Sí, perdón, Luis Fernando, a ver, para que me quede claro, porque no me quedó claro, ¿este no es el inicio entonces de una carrera política de larga data para Luis Fernando Camacho, pase lo que pase en esta elección? Para nada, nosotros no tenemos plan B, el plan es poder cumplir y culminar ese trabajo de los 21 días con un nuevo proceso eleccionario que dé esperanza a los bolivianos, con un nuevo proceso que podamos tener todos los bolivianos de palpar un cambio real, que olvidemos que los políticos no son realmente los dueños del país ni de la plata de los bolivianos, son los bolivianos. Creo que 5 años son suficientes para poder dejar clara la senda de los grandes cambios que queremos en el país y como le digo, dentro de las mismas modificaciones que planteamos a la Constitución está educar a la clase política de que esto es un servicio al pueblo. Nosotros no tenemos plan B. Terminan los 5 años y se acabó el mandato y tienen que venir las nuevas generaciones. Bien, a ver, don Luis Fernando, me pongo en una posibilidad, ¿qué es una posibilidad? ¿Gana o pierde la elección? Hagamos de cuenta que pierde la elección, ¿ya no candidatea a nada más? Es decir, a eso me refería, ¿no va a seguir una carrera política? Como le digo, ese es un plan B, nosotros no tenemos plan B. Estamos yendo a un proceso para ganar las elecciones y cuando uno dice, y si pierdo es porque está pensando en un plan B. Y nosotros, se lo dije también a usted, nosotros vamos a ganar y vamos a ganar en primera vuelta y le vamos a exigir a esa clase política vieja y a aquellas empresas encuestadoras que le den una explicación al pueblo boliviano cuando vean el resultado de este 18. Luis Fernando, ¿y el proyecto Creemos entonces? El proyecto Creemos es un proyecto que debe dejarse en manos de las nuevas generaciones. Si usted se fija, todos nuestros candidatos vienen de la lucha
y vienen de ese movimiento ciudadano. Los jóvenes tienen que tomar el mando. Los jóvenes no son el futuro como estamos acostumbrados a que nos digan. Somos el presente de este país y son ellos los que estuvieron en las calles, los que recuperaron su democracia. Esos jóvenes y mujeres valientes que estuvieron en las calles son las que tienen que llevar a otro país, son los que tienen que tomar la batuta para poder llevar un proceso eleccionario. ¿Por qué? Porque sufrieron que era la recuperación de la democracia cuando vieron a una clase política entregada y vendida. Ellos la recuperaron y ellos son los que tienen que continuar con ese proyecto. ¿Quiénes? ¿Cuál es la nueva generación? Los jóvenes que estuvieron en las calles, nosotros tenemos candidatos y ayer justamente conocí a una candidata en la ciudad de La Paz que me dice, se presenta y me dice, yo fui elegida en Postúlate. Dentro del programa que teníamos, y recién la conocí el día de ayer, nosotros le dimos alternativas y posibilidades a la juventud que participe. Tenemos candidatos de 22 años, tenemos candidatos que han estado en la lucha y que están queriendo un nuevo país. O sea que el proyecto Creemos sí continúa, el que no continuaría después de los 5 años es Luis Fernando Camacho. Así es, la posta se pasa totalmente tanto en la parte pública como en la parte política. Hay muchas personas indecisas en este momento en el territorio nacional, de acuerdo a las proyecciones que existen, Luis Fernando. ¿Por qué la gente, por qué la población, por qué nosotros, por qué en general el pueblo boliviano debería elegir a Luis Fernando Camacho y no a las otras alternativas? Mesa ya gobernó, Luis Arce ya gobernó. Mesa lo hizo 2 años y le pasó la posta al movimiento al socialismo. Ese movimiento al socialismo en el que formó parte también el gobierno de Luis Arce, ya gobernaron y nos dejaron un desastre de país. Luis Arce se convirtió en el sicario de la economía de este país. Y creo que ahora, si ellos ya lo hicieron el trabajo y se aplazaron, deben darle curso a aquellos que realmente estuvimos en ese proceso de lucha versus la indiferencia de esa clase política. Este es un momento en el cual nosotros tenemos que dejar claro, más allá de que ya gobernaron, tenemos una candidatura de un Luis Arce que le robó al país conjuntamente con Evo Morales, que siendo ministro de Economía no dijo dónde, ni cuándo, ni cómo, ni ha dado cuenta de dónde se llevó la plata o dónde está la plata que se llevó Evo Morales. Es parte de ese sicariato que hizo con la economía. Y en el caso de Carlos Mesa, él tiene un idilio amoroso con Evo Morales. Él ha dicho que Bolivia es ingobernable sin Evo Morales, que Evo Morales solamente es comparable con Simón Bolívar. O sea, la admiración que tiene Carlos Mesa por Evo Morales es muy grande y no deja la garantía que podamos decir tenemos un nuevo país. Más allá de que ya tuvo su oportunidad y se la dejó a Evo Morales en bandeja, pues hoy día tampoco le da esa certeza al país. Juan Carlos. Bien, tenemos que avanzar. Permítame abordar temas que tienen que ver con algo que es sumamente preocupante. Salud, la salud, algo que viene arrastrando problemas hace tanto tiempo atrás. A ver, puntualmente, don Luis Fernando, por ejemplo, para darle simplemente algunas variables, el tema de enfermos con cáncer. ¿Tiene alguna propuesta, creemos, para enfermos con cáncer? Sin duda, nosotros tenemos un gran problema con el cáncer. Han sido el único país que yo conozco que han hecho un sindicato, la familia y los enfermos con cáncer, para ser escuchados. Eso no puede pasar en nuestro país. Mientras Luis Arce se compraba $200,000 en alfombra persa, apaleaban a nuestros discapacitados, creo, a las personas con discapacidad. Creo que esa no es la forma de gobernar. La indiferencia que hemos tenido con las personas con cáncer es tremenda. Nosotros, como parte de este proyecto, hemos dicho claramente, el presidente no puede darse el lujo de como el que tiene. Tenemos que venderlo y esos recursos van a ser destinados directamente a las personas con cáncer para comprar. Pero también tenemos el programa, que lo hemos dicho claramente, de crear el mecanismo de que tengan una atención digna a las personas con cáncer. Lo mismo que con el sistema de salud que tenemos nosotros, que es totalmente un blef, no tenemos las posibilidades, y también tenemos diseñado un programa de salud clara para todo lo que es un real sistema universal de salud, con 100 especificaciones de las enfermedades que vamos a atender y obviamente garantizada, y lo que son las enfermedades extremas como son el cáncer, la diabetes y la insuficiencia renal, que también hay esa posición que tenemos de darle la posibilidad a la salud. Ya la pandemia nos dejó ese sabor amargo. Hoy día tenemos otro compromiso. En 2 años tenemos que descentralizar el sistema de salud y el sistema educativo. Ese es un compromiso que tenemos dentro del programa de lo que es la descentralización total que tenemos nosotros. Luis Fernando, en el tema concreto de los pacientes con cáncer, mi consulta, para ahondar un poquito en lo que decía Juan Carlos, es: si usted llega a ser gobierno, los tratamientos en la lucha contra el cáncer para todos,
¿Van a ser gratuitos? Totalmente. Por eso le digo, nosotros y yo cuando estuve en el comité he llegado a ir a ver la huelga que hacían las madres de los niños con cáncer. Es muy duro y sé las necesidades que tiene y también la indiferencia que tiene por parte del gobierno. Nosotros vamos a crear el sistema de salud, como le digo, gratuito en los 100 primeros ítems de lo que son las enfermedades comunes y lo que son las enfermedades extremas como el cáncer, la diabetes y la insuficiencia renal. Bien, Juan Carlos. Ahora, don Luis Fernando, claro, el ofrecer seguro gratuito de salud, el ofrecer atención de salud a los pacientes con cáncer gratuito, ¿de dónde salen los recursos? Ese es un gran problema. Dinero, recursos para efectivizar esto, ¿de dónde? En el plan que nosotros planteamos, acortamos clarísimo todo lo que son los gastos públicos que son innecesarios. Hay una montonera, yo le puedo nombrar desde lo que son los viáticos, los pasajes, los refrigerios, yo le puedo nombrar el tema de los spots. Estamos hablando de que el país, o el Estado, mejor dicho, gasta 1 millón de bolivianos al día en spot. O sea que usted habla de recortar el gasto público. Es una de las medidas que hacemos. No podemos tener el lujo de decir para qué queremos tener spot si en realidad el presidente hace gestión. No tiene que hacer política y la gestión tiene que hacer es destinar la plata donde corresponde. No puede ser que tengamos desayuno destinado para aquellos ministros que viajan, por Dios. O sea, si el ministro quiere viajar, que viaje con su plata. Creo que aquí los bolivianos tenemos un trabajo que hacer y tenemos que darle condiciones. Los políticos tienen que aprender, por eso le doy gracias a Dios que tengo la experiencia del empresariado. El empresario ahorra. El empresario sabe priorizar sus gastos, sabe que no se puede botar la plata. Claro, el político está acostumbrado a que la plata es del pueblo y se derrocha. Nosotros debemos acortar los gastos dentro de la estructura y plata vamos a tener. Bien lo decía el presidente Bukele, si no se roba, plata hay. Habla del empresariado, don Luis Fernando Camacho. Usted ha dicho que es empresario y no político. ¿Cuál es su relación con el empresariado cruceño, nacional, paceño, alteño, es decir, con el empresariado del país? ¿Y qué propone para el empresariado que a estas alturas, en una época de crisis y recesión que se viene este año y el próximo y no se sabe cuánto tiempo más, están gritando auxilio? Muy buena, es más, el plan de gobierno ha sido elaborado conjuntamente con muchos de los sectores. Vengo de una familia empresarial, conozco el sector tanto agropecuario, ganadero y el mismo sector empresarial, industrial y comercial. Creo que nosotros hemos llevado el plan que queremos todos, dejar de mentirle al país, que el Estado se va a encargar de solucionar los problemas. El Estado tiene que ser esa garantía del sector privado, del sector del incentivo, del sector privado, del sector empresarial, le vuelvo a decir, desde aquella que vende chicle hasta el empresario más grande. Debe darle seguridad jurídica, debe darle condiciones, debe dejar que el servicio de impuestos lo esté extorsionando, debe dejar que el Ministerio de Trabajo lo esté persiguiendo, que la misma justicia lo esté persiguiendo. Tenemos que darle seguridad jurídica, que el empresario, el inversionista, diga invierto, arriesgo, porque el país tiene condiciones para invertir. Ese es el compromiso que el Estado tiene que hacer y dejar que el incentivo privado, la iniciativa privada vaya, apueste por la economía del país, apueste por el empleo, apueste a invertir y generemos la posibilidad no solamente de aquí, sino también inversión extranjera. ¿Y cuál es la propuesta que usted tiene en relación al pacto fiscal? Nosotros tenemos un mandato. El pacto fiscal lo vamos a concluir en este periodo porque necesitamos hacerlo. Pero más allá del pacto fiscal tenemos un compromiso por el mandato del último cabildo. Necesitamos llevar a un federalismo. Somos conscientes de que no podemos concluir un sistema federal en 5 años por muchas razones. Algunas de tipo social, vamos a tener un problema en el cual vamos a enfrentar una crisis y necesitamos ir trabajando en ella. Y segundo, tenemos que trabajar cuáles son las bondades del sistema federal, iniciando en una descentralización que en 2 años tenemos planificado que sea salud y educación descentralizada en su totalidad y que el pueblo boliviano comience a ver las bondades del federalismo y podamos terminar los 5 años o una convocatoria a la constituyente o un referéndum, pero ya un camino totalmente descentralizado y con vía al federalismo. Quiere decir que usted va a ir zanjando el camino para hacer una Bolivia federal, pero no va a cambiar la Constitución si usted es gobierno para transformar a Bolivia federal durante estos 5 años. Si el tiempo da, que Dios lo permita, la idea es que podamos transformar en un sistema federal. Somos conscientes, no venimos de la mentira, no venimos de la política para decirle en 5 años le voy a dar. Estamos conscientes de que tenemos un problema económico, social y también tenemos electoral.
Eso no nos va a dar la posibilidad de poder culminarlo. Si Dios lo permite, ojalá podamos. Si no, tenemos el compromiso de dejar la senda para concluir en un federalismo en 10 años. Hay mucha gente que quizás no entiende esto. ¿Por qué sería mejor una Bolivia federal que la Bolivia que está en la actualidad? Sencillo, la pandemia nos ha dejado claramente lo que es la ausencia de poder definir en cada región lo que queremos. Si hubiéramos tenido un sistema descentralizado, nuestros niños seguirían pasando clase. No hubiera definido desde la ciudad de La Paz para que todos los niños de Bolivia no puedan asistir a clase. Si hubiéramos tenido un sistema descentralizado, no hubiéramos tenido los problemas de salud. Cada región, de acuerdo a su realidad y sus condiciones, hubiera podido priorizar y optimizar sus recursos. Clarísimo tenemos que no podemos seguir en un sistema centralista que tenemos. El sistema centralista nos ha dejado sin sabores en la pandemia, totalmente con la vida, la salud y la economía de los bolivianos. Necesitamos tener en las regiones nuestras condiciones de poder administrar nuestros recursos. Eso va a cortar la corrupción y vamos a poder darle la responsabilidad a cada una de las regiones, tanto municipios como gobernaciones, la posibilidad de manejar sus recursos de acuerdo a su realidad y su economía. Bien, Juan Carlos. Y en esa, gracias Cecilia, y en esa realidad que plantea don Luis Fernando Camacho, ¿cómo ve la educación? ¿Igualitaria, regional también? La educación que también este año nos ha demostrado grandes falencias y claro que el próximo año va a tener muchos problemas en el marco de la pandemia. ¿Qué propone para la educación? Nosotros hemos dicho claramente la preocupación que tenemos es porque no hemos tenido la oportunidad de sentir en cada región la autonomía de decidir por nuestra educación. La educación que tenemos sabemos que es mala, pero la única manera va a poder ser dejándole a cada región el sistema descentralizado y que cada región pueda definir de acuerdo a su realidad y sus condiciones. Pero también nosotros proponemos en nuestro plan de gobierno incursionar o entrar al programa PISA para poder determinar cuál es la realidad de nuestro sistema educativo, cuál es la realidad de los bolivianos en la educación y en ese sentido poder programar de aquí para adelante, dentro del marco de la descentralización, poder hacerlo por región en función de la comparación del plan PISA. Bien, don Luis Fernando, hablemos un poquito de la gobernabilidad, que es otro de los temas que se está buscando. Claro, dentro de la nueva configuración política de nuestro país, parece que nadie va a tener gobernabilidad, quien sea que llegue al gobierno, quien sea que llegue al poder. ¿Cómo ve usted los pactos? ¿Pactaría con quién? ¿Pactaría con Comunidad Ciudadana? ¿Pactaría con el movimiento al socialismo? Nosotros somos coherentes con lo que hemos venido diciendo. Nosotros no podemos ser parte de lo mismo, de esa cultura que venimos heredando de otros gobiernos, que lo profundizó el movimiento al socialismo y que hace ver de que solamente se puede gobernar de la manera teniendo 2/3. Yo creo que no. En primer lugar, tenemos que ver los resultados del 18, cómo acomoda la realidad en el Parlamento, pero también tenemos que tener claro de que pactar por viceministerio, por ministerio, pactar por pega, no es lo que necesita Bolivia. Bolivia necesita darle a los parlamentarios la responsabilidad, porque el mandato que tiene es una responsabilidad frente al elector, y ese mandato debe hacerlo valer en la Asamblea. Ya no se trata de que un partido tenga una idea y le imponga por un rodillo que tenga a cambio de pega. Ya no podemos vivir. La Asamblea se compone por personas que son elegidas por el pueblo y tienen que representar las necesidades del pueblo, pues la responsabilidad se la tenemos que dar a ellos en función de lo que se presente en la Asamblea. Pero detrás de la Asamblea tenemos un pueblo, por eso es nuestra democracia representativa. No son los todopoderosos los asambleístas. Tienen y reciben un mandato del pueblo y el pueblo tiene que hacer exigir el mandato de aquellas normas que vamos a hacer. Si son buenas para el país, pues obviamente ellos que tienen que responder, y eso tenemos que educarlo también en la próxima gestión. Ahora, don Luis Fernando, se dice que creemos va a tener los votos de oro en la Asamblea Legislativa, por lo menos por cómo está configurada hasta ahora la Asamblea, de acuerdo a sondeos y encuestas. ¿Usted cree que creemos va a tener esos votos de oro? Y en el caso de ser así, ¿cómo los va a utilizar? Para trabajar por el país. Nosotros no podemos entrar en un escenario de a quién vamos a apoyar. Nosotros vamos por un proyecto, ganar las elecciones, y los parlamentarios están yendo con una misión, legislar para cambiar el país. Nosotros no podemos estar pensando si no ganamos. Como le digo, no hay un plan B. Hay un plan A, que es ganar el 18, poder demostrarle no solamente a la clase política vieja que viene gobernando no de hace muchos años, sino al mundo entero de que sí nos quisieron mentir con las encuestas, y ahí vamos a tener un escenario real.
Esa pregunta yo se la haría más bien a aquellos que van a estar al otro lado, si van a responderle al país o van a responderle a una línea política. ¿Qué posición asumiría, creemos? Porque efectivamente ustedes, de acuerdo a las proyecciones que existen, sí van a tener representatividad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Senado y también Cámara de Diputados. ¿Y qué posición va a asumir, creemos, frente a las otras fuerzas políticas? La posición clara es gobernar el país sin pacto y sin ningún tipo de repartida de pega. Vamos a gobernar para las normas que tenemos que hacer para cambiar Bolivia. No vamos a entrar en el pactismo ni vamos a entrar a repartirlo por cambio de ministerio. Esa lógica se tiene que cambiar. Debemos todos mentalizarnos en que hemos luchado por una democracia, pues entonces profundicemos la democracia, profundicémosla educando a la clase política y demostrándole que ellos pueden también trabajar, no solamente vivir de la política, que entren a servir por el país. No entremos en una lógica de qué vamos a necesitar de quiénes para gobernar. Esa es una lógica que debemos cambiar. Tenemos un pueblo que ha demostrado que en 21 días sacó un tirano. Tienen la receta cuando ellos decidan que una persona, una autoridad, no le está cumpliendo. No puede darse el todopoderoso a las personas que están en la Asamblea y que representan obviamente a un pueblo que lo eligió, pero que no son el dueño de ello, sino representan la voz de un pueblo. Samuel Doria Medina, la jornada de hoy con Unidad Nacional anunciaba su respaldo y su apoyo. Él dice que bajo ningún pacto, en realidad, por nada a cambio, a Carlos Mesa. Quiero que escuchemos, por favor, y después su opinión. Encuestas y su tendencia, resolvimos llamar al voto útil por el segundo, Carlos Mesa. Este apoyo es sin condiciones y no significa un acuerdo político con comunidad ciudadana. Este apoyo significa nuestro aporte a la democracia y a la paz de la patria. Pido a otros candidatos hacer lo mismo. ¿Qué opina Luis Fernando? ¿Lo considera una amenaza? ¿Lo considera un anuncio más? No, para nada. Le vuelvo a decir, creo que nosotros peleamos por tener un sistema democrático. Nosotros tenemos que tener claro de que la libertad que tenemos para ver si apoyamos, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, depende de cada uno. Esta ha sido una decisión del señor Samuel Doria Medina, la respetamos y ha sido una decisión como todos van a tomar su decisión en función de lo que decidan. Creo que esa es la democracia que queríamos. Ahí dice en la última parte, pido a los otros candidatos que asuman una posición similar. En el mismo marco de la democracia, cada candidato debe decidir qué es lo que va a hacer. Él decidió hacerlo, creo que todos los candidatos están en la libertad de hacerlo. Esa es la democracia por la que peleamos y es la democracia que tenemos que profundizar, que cada uno defina qué es lo que debe querer hacer y si lo hace bien o lo hace mal, ya es una responsabilidad de cada uno. Volviendo al tema de la gobernabilidad, Luis Fernando, un poco, porque efectivamente vamos a tener una asamblea, de acuerdo a las proyecciones, conformada, que no le va a dar los 2/3 o la gran mayoría que hemos estado acostumbrados en estos últimos años a un solo partido político, una sola fuerza política. Pero usted tiene una posición muy clara y siempre la ha mantenido y la sigue manteniendo, que es una posición anti-más. La sigue manteniendo. Pero usted sabe que sus parlamentarios, sus asambleístas tendrán que en algún momento dialogar también dentro de la asamblea. ¿Qué pasará en ese momento cuando tenga que haber diálogo, ¿no? Cuando tengan que coordinar también? Asumir la responsabilidad del mandato que tenemos. Nosotros no tenemos un mandato de decir somos de derecha, somos de izquierda. Cuando ya vamos a asumir una responsabilidad, pues tenemos que hacerla en pro del pueblo boliviano. Si hay que sentarse a hablar en la asamblea y coordinar y tener algunas ideas o tener la tranquilidad del diálogo, lo tenemos que hacer por Bolivia. Si salen elegidos, pues es la democracia que queremos, ¿no? Bien. Juan Carlos. Bien, don Luis Fernando, algunos analistas consideran que su campaña, de lo que se ha visto hasta ahora, es un tanto regional, es muy cruceña. ¿Usted qué cree? ¿Es regional su campaña o está pegando en algunos otros departamentos? Y le pongo un ejemplo, Potosí, por ejemplo, su candidato a la vicepresidencia era nada más y nada menos que el presidente del Comité Cívico de Potosí. Y en Potosí parece que no les está yendo bien. ¿Qué opina usted? Primero porque no pagamos encuestas. Esa es una realidad y lo hemos visto recientemente en Potosí, lo que ha significado el apoyo que tenemos claramente y lo vamos a demostrar este 18. Nosotros, nuestro proyecto es nacional, no es regional. Sin duda que nuestro núcleo es Santa Cruz, de aquí salimos y surgimos, pero tiene proyección nacional y nuestro plan de gobierno tiene proyección nacional. Y es ese
orgullo que tenemos los cruceños de saber que nuestro sistema económico, o mejor dicho, la economía que tenemos y nuestro sistema productivo que tenemos ha funcionado, compartirlo con Bolivia. Eso es lo que queremos hacer. Y lo hemos dicho y lo hemos visto también en el resto del país durante todas las caravanas, el apoyo que tenemos. Esa es la mejor encuesta que podemos darle y ese es el mejor ejemplo que podemos darle a los bolivianos de que nosotros tenemos que terminar con esa dictadura de las encuestas. No podemos seguir en un programa donde venimos heredando del movimiento al socialismo la búsqueda de direccionar el voto. Eso le hace daño a la democracia. La búsqueda que necesitamos hacer es votar por quien queremos y si nosotros votamos con la misma valentía vamos a tener el 18 los resultados y queremos las explicaciones después. Luis Fernando, vamos a ingresar a un sector donde le damos la palabra obviamente a la población, donde la gente va a preguntar, la gente pregunta, como dice nuestro título en pantalla en este momento, para que usted pueda escuchar las preguntas que ha hecho la población en las calles de diferentes regiones del país y pueda responder. Adelante, por favor. Camacho, si usted gana las elecciones, ¿qué va a pasar con las empresas estatales? ¿Su respuesta? Las empresas estatales van a seguir, pero vamos a reordenarlas en su totalidad. Van a desaparecer las subsidiarias, va a depender solamente de la central, de lo que significa el ente matriz, y vamos a poner a los mejores hombres y mujeres para gerenciarla y llevarla y que sean productivas. Juan Carlos. Bien, la gente pregunta a don Luis Fernando Camacho desde la ciudad de La Paz en esta oportunidad. Vamos a ver. En el caso de tener en nuestra nación una posible inflación económica, ¿cuáles son las medidas económicas que podría adoptar? No va a haber inflación económica, primero porque el tipo de cambio se va a mantener y segundo porque nuestro mercado está garantizado y los precios del mercado también están garantizados y están totalmente regulados. Descarto la inflación. Tenemos más preguntas de la gente, por favor, compartimos. Señor Camacho, si usted sabe que no va a ganar, ¿por qué no desiste de su candidatura? Porque voy a ganar. ¿Está muy seguro? Sí. ¿Y por qué esa seguridad, Luis Fernando? Porque nosotros cuando entramos en una carrera sabemos perfectamente lo que buscamos y vemos el sentimiento de la gente. El otro día veía el video de un joven que a raíz de tanta preocupación, si no hubiéramos a ganar, ¿cuál es la preocupación que Camacho se baje? Si supuestamente y si en teoría de las últimas encuestas el más llano es un riesgo, ¿cuál es la preocupación? Es porque no son reales, porque no reflejan la realidad de la voluntad del pueblo y eso lo sabemos. Y si nosotros seguimos en carrera es porque sabemos el apoyo que hay y sabemos que vamos a ganar. Nosotros lo dijimos igual en el paro, cuando nosotros estuvimos, y se recuerda bien y creo que lo hemos conversado varias veces, nadie creía al que se iba a ir Evo Morales, pero sí el pueblo tuvo por encima de muchos intereses la nobleza, la grandeza y el valor de seguir con su paro hasta lograr el objetivo, versus quienes no querían y buscaban siempre generar que Luis Fernando Camacho levante el paro. Lo hicieron mucho y se pudo hacer con fe y con esperanza. Ahora el país no está en manos de los políticos ni está en manos de aquellos que siempre se vendieron, está en manos del pueblo y vamos a demostrar este 18 de que vamos a ganar. Juan Carlos. Don Luis Fernando, tenemos más preguntas de la gente. Mi pregunta es para el candidato Luis Fernando Camacho. Quisiera saber si él va a prohibir el tema que se está dando actualmente de los chaqueos, si él va a prohibir, que lamentablemente estamos llevando una situación muy difícil, que nadie está conteniendo este desastre, se podría decir, y eso sería lo más importante actualmente. Nosotros hemos hablado con el sector productivo, el sector agropecuario y hemos presentado un programa que durante todo este tiempo vamos a trabajar en un método alternativo al chaqueo y nos hemos puesto de plazo 7 años. No lo vamos a poder terminar, es cierto, no podemos mentir que nuestro sistema productivo, y no solamente pasa en Bolivia, pasa en todos los países de Sudamérica, tienen el sistema del chaqueo. Necesitamos tener un método alternativo, sí, vamos a trabajar y nos hemos puesto de plazo 7 años. En 5 años dejaremos al próximo gobierno que termine, pero en un trabajo conjunto con el sector en el cual ellos son conscientes de que hay un daño al medio ambiente, pero es el sistema que tenemos. Lo haremos y lo empezaremos a trabajar. Pero es decir, usted quiere eliminar el tema del chaqueo, porque esta pregunta creo que ha sido muy importante de la señora. Hasta el momento,
personalmente no había escuchado a ningún candidato decir voy a eliminar el chaqueo, y esto es un gran problema. Todos los años estamos hablando de la misma situación, de municipios afectados, de departamentos afectados por una decisión que efectivamente se lleva adelante. Es un modelo, pero creo que hay posibilidades de cambiar. Claro que sí, que claro que las hay. Por eso le decía, tiene aquí dos posiciones. Los políticos están acostumbrados a nunca decir y huirle a la realidad por no perder votos. Mejor es dejar la respuesta al aire y no responderla. Somos claros. Por eso le pregunto, ¿usted lo quiere eliminar el sistema del chaqueo? Así es, con un trabajo, y nos hemos sentado con la CAO y hemos presentado el programa La CAO. Son conscientes de que hay que eliminar el chaqueo y hay que trabajar, pero hay que crear paralelamente un método alternativo al chaqueo para poder llevar adelante un plan que sea sostenible para la producción. Juan Carlos. Permíteme, Cecilia, con esto del chaqueo, que como dices es un tema fundamental que está afectando ya en este último tiempo, el chaqueo, don Luis Fernando, está directamente relacionado a la ampliación de la frontera agrícola, supuestamente para generar mayores alimentos para la población. Si elimina el chaqueo, ¿cómo se amplía la frontera agrícola? ¿O no pretende ampliar la frontera agrícola? Yo creo que la alternativa no se necesita para más tierra, se necesita darle productividad a la tierra que hay. Y lo podemos comparar con otros países que en una hectárea generan el doble que lo que genera Bolivia. Aquí lo que necesitamos es hacer uso de los transgénicos para dar mayor productividad a la tierra y producir más. ¿Biotecnología? La biotecnología, así es. La biotecnología es el método que tenemos nosotros para poder darle a la tierra mayor productividad y poder darle la posibilidad al mundo de generar más alimentos. Yo no conozco a nadie, Cecilia, a nadie que hubiera dicho quién murió por consumir productos que tengan biotecnología. Es más, el discurso es un discurso falso que tienen muchos ambientalistas de decir que eso hace daño. Lo consumen en los cereales que importan de otros países donde tienen uso de biotecnología, pero sí he visto gente que se muere por no tener que comer. Necesitamos producir y no necesitamos generar peligro. La Constitución establece el uso de biotecnología, lo que necesitamos es tener una norma que reglamente el uso de biotecnología para que no lleve el riesgo a la persona. Usted sabe que este es un tema delicado y que hay posturas de otros candidatos que son totalmente contrarias, por ejemplo, al tema transgénico. ¿Por qué se anima a decir públicamente esto? Porque es la verdad, no tenemos por qué mentir. Nosotros no podemos decir que vamos a producir más solo tumbando árboles y siguiendo sembrando. También vamos a tener otro problema medioambiental. Si tenemos uso de biotecnología y le damos al sector productivo la posibilidad de tener condiciones y generar más alimentos, obviamente vamos a tener la posibilidad de darle más alimentos al mundo, no solamente a Bolivia. No nos mintamos de que la gente se muere por consumo de biotecnología. No es así, pero sí la gente se muere de hambre. La única posibilidad entonces para eliminar o dejar un proceso de eliminación del tema de los chaqueos, que realmente ese sí es un problema que nos afecta directamente hace muchísimos años, para ustedes la biotecnología. Así es, el uso de biotecnología, pero no solamente para el tema de los chaqueos, son dos cosas distintas. Yo hablo de lo que es la frontera agrícola, de lo que es destinar. Eso tenemos que darle la posibilidad para bajar lo que es ampliar la frontera, la biotecnología. Cuando yo hablo del tema del chaqueo, hablo que no necesitas ampliar la frontera agrícola para chaquear. Lo que hace normalmente el agropecuario, el industrial, el que está trabajando, es obviamente darle la posibilidad de que termine el momento de la siembra, obviamente al momento de volver a sembrar, chaquea. Eso tenemos que buscar un método alternativo y en un trabajo conjunto con el sector agropecuario vamos a buscar un método alternativo para evitar el chaqueo en todo el país. Tenemos preguntas también de analistas que queremos compartir esta noche con el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho. Los analistas preguntan y vamos a comenzar a escucharlos. Por favor, adelante. A ver, don Luis Fernando Camacho, una vez en caso de que llegue a la presidencia, ¿cuál va a ser, sobre un tema vital, cuál va a ser su ruta sobre la autonomía y la descentralización? O sea, es un punto vital en la gestión pública porque proviene de cabildos y de referéndum y hay una asignatura pendiente en este tema. ¿Cuál va a ser la ruta sobre la autonomía y la descentralización en Bolivia? Como le dije hace un momento, y esa pregunta el doctor responde claramente a los mandatos del cabildo, que es correcto. Tenemos un mandato y tenemos que llevar un sistema federal, pero en el tiempo que nosotros trabajemos lo que es la ruta al federalismo, pues tenemos que empezar a descentralizar el país y tenemos que empezar a llevar adelante el mandato. El mandato del cabildo dice empezar a trabajar por un federalismo. ¿Cómo empezamos?
a descentralizar absolutamente todo el país que necesitamos llevar para poder demostrar al país lo que es un sistema federal. La respuesta para el doctor Santisteban, que esta noche preguntaba, los analistas preguntan. Juan Carlos, tenemos también preguntas de analistas desde la ciudad de La Paz. Exactamente, y es el turno de Franklin Pareja, que le pregunta esto a continuación a Luis Fernando Camacho. Los desafíos a los cuales se tiene que enfrentar el país en el corto plazo son extremadamente complejos, se denominan una crisis múltiple. Economía, salud, educación, medio ambiente son temas ineludibles para un próximo gobierno. No solamente se requerirá buena voluntad, audacia y valentía, también es importante dar una talla de estadista que entienda que la institucionalidad es el primer requisito para llevar adelante transformaciones. ¿Qué hará usted por restablecer la institucionalidad y qué entiende usted por institucionalidad? La institucionalidad claramente es la tranquilidad de tener los poderes totalmente independientes, no tener influencia uno sobre otro. Y nosotros en nuestro plan somos claros en las medidas que estamos llevando. Es más, estamos llevando la propuesta de institucionalizar todo el aparato estatal desde las direcciones para abajo, que el presidente solo pueda designar ministros, viceministros y directores. De ahí viene la carrera funcionaria que la estamos planteando para que entren los mejores hombres y mujeres, no solo profesional, sino éticamente, que sean idóneos para el cargo. De la misma manera, en lo que son las autoridades judiciales, quitamos el sistema en el planteamiento de lo que son las elecciones populares que ha hecho el movimiento al socialismo para elegir a las autoridades judiciales e ir a un sistema real que necesita dar independencia con una selección y obviamente con una terna elevada, pero que tenga los mejores hombres y mujeres y que participen en nuestras instituciones, universidades, colegios de abogados, comité cívico, y que tengamos la tranquilidad de que esa terna está siendo elevada por la institucionalidad y refleje la tranquilidad. Esa independencia de poderes le va a devolver la institucionalidad al país. Bien, tenemos pregunta también del analista Marcelo Silva para el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho. Un cordial saludo a Luis Fernando Camacho. Uno de los temas que será central para el próximo gobierno, sea quien fuese, es el tema de la gobernabilidad, entendida además en dos sentidos: la gobernabilidad institucional formal, que requiere de alianzas y pactos políticos congresales que le pueden dar gobernabilidad a un ejecutivo que quiere aplicar las políticas públicas a través de la normativa, y la gobernabilidad social, que es la necesidad de pactar con ciudadanos, movimientos sociales, estructuras corporativas que son determinantes en el momento de tomar decisiones políticas. En caso de ser presidente, Luis Fernando, ¿cómo piensa abordar estas dos características fundamentales de la gobernabilidad? Y en caso de no serlo, ¿cuáles van a ser sus condicionamientos para poder coadyuvar a un próximo gobierno, entendiendo que usted podría ser central en el ámbito de conseguir alianzas políticas? Lo hemos dicho, Cecilia, creo que tenemos que educar a la clase política y no podemos seguir pactando por lo que significa la gobernabilidad del país. La gobernabilidad del país debe ser el reflejo de la voluntad que tenga cada uno de los políticos como responsabilidad del mandato que lleva, y esa responsabilidad la debe asumir frente a sus electores. Nosotros somos clarísimos de que si vamos a sentarnos a dialogar por el país es una cosa, pero pactar por ministerio o con sectores no lo vamos a hacer. Lo hemos hecho con alianzas con el pueblo, con las instituciones, y así lo vamos a continuar haciendo. Si usted tiene el apoyo de la ciudadanía para una norma, es imposible que el Parlamento no quiera acatar lo que es el mandato de un pueblo. Muy bien, Juan Carlos. Bien, vamos con esta última pregunta del analista Daniel Valverde para Luis Fernando Camacho. Un tema muy complejo y además muy polémico en el mundo y sobre todo en América Latina son las relaciones internacionales, pero son importantes para el desarrollo de los estados. En caso de que Luis Fernando Camacho tuviese que tomar una decisión, ¿preferiría tener buenas relaciones con un presidente como Donald Trump de Estados Unidos o con un presidente de un estado hispano, mexicano como Manuel López Obrador? ¿Por cuál se inclinaría y por qué? Esos son pensamientos de izquierda, querida Cecilia, de saber si, como lo hizo Evo Morales, quiso decir que todas las relaciones iban de acuerdo a la ideología que tenía, con Irán, con Cuba, con Venezuela.
No se puede gobernar un país por ideologías políticas, ni por amigos, ni por buenas relaciones. El país se debe gobernar y tener relaciones con cuanto país pueda tener la oportunidad de darle alternativas a Bolivia. La única limitante que tenemos que tener es que el país con el que vamos a poder llevar una relación comercial sea democráticamente elegido. De ahí no podemos decir si es de izquierda o de derecha. Quienes generen la condición, las garantías y las posibilidades de hacer negocio, pues lo tenemos que hacer. Esa es la verdadera búsqueda del país. Se acabaron los idealistas, si es de derecha o si es de izquierda. A continuación, y avanzamos ya en la entrevista esta noche con el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, agradeciendo también a los analistas que han participado con sus consultas desde la ciudad de La Paz y también de Santa Cruz. Vamos a compartir, son como preguntas cortas o palabras claves y lo que usted tenga en mente si llega a ser gobierno sobre esto que vamos a plantear esta noche. Vamos a comenzar con Policía Nacional, por favor. La Policía Nacional jugó un rol fundamental en lo que fue el año pasado cuando usted era presidente del Comité Cívico y liderizó un poco la situación que se vivía en las calles. Policía Nacional. Institución que respaldó nuestra lucha democrática. ¿Qué tiene planeado para ellos? Se le está respetando el mandato del Cabildo, que es el pedido de darle las mismas condiciones que las Fuerzas Armadas, que fue aprobado por el Cabildo y que está en nuestro plan de gobierno. Juan Carlos. Vamos con la siguiente temática. Gracias, Cecilia. Luis Fernando Camacho. Ahí está en la pantalla. Legalización del aborto. Somos Provida. Lo que vamos a trabajar es en darle trabajo, darle seguridad y darle condiciones a nuestras mujeres para que no tengan que llegar a la situación de definir si su vida o la de su hijo. Muy bien, vamos a avanzar esta noche. Tenemos socialismo. Ideología que camufló a Evo Morales, a Luis Arce, a Linera, para ser los delincuentes que fueron con esa supuesta ideología para el pueblo, que se lleva solamente miseria, no distribuye riqueza. Juan Carlos. Bien, don Luis Fernando Camacho, autonomía. ¿Qué le dice esto? El gran aporte cruceño para Bolivia y la senda clara que hay que seguir para terminar con la vieja clase política centralista. Avanzamos esta noche y vamos a ver religión. Es un tema por el que a usted se lo ha cuestionado por su postura, por la postura que usted tiene en relación a la religión. Es una postura muy personal, pero si usted llega a la presidencia, porque vivimos en un Estado laico, religión. Religión, bueno, es muy amplia la respuesta. Si hablamos de la relación de religión, Estado, qué sé yo, bueno, tendríamos que hablar claramente de lo que nos deja la Constitución actualmente, que es un Estado laico. Si hablamos de religión como fe, pues obviamente como persona hablo claramente lo que pueda reflejar una tendencia dentro del marco de lo que es la fe. Pero más allá de la religión, para mí es la fe. ¿Qué es la fe para Luis Fernando? Es todo, es lo que creemos nosotros que podemos lograr y cuando hay fe todo es posible. Muy bien, Juan Carlos. Bien, permítame, Cecilia, una repregunta. ¿Usted, si es gobierno, don Luis Fernando Camacho, cambiaría el Estado laico? Es decir, ¿volvería a ser un Estado cuya religión, el catolicismo es una religión oficial de Bolivia? Lo dije y lo sostengo. Bolivia va a gobernar este país, sea yo o sea el presidente que sea. Yo tengo claro que Dios va a hacer su obra y va a poner al hombre que considere necesario para gobernar este país, más allá de lo que diga o no diga en una constitución. Bien, vayamos avanzando entonces. Matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué opina usted sobre esto? Soy respetuoso y llegábamos los principios de lo que es la familia natural. Muy bien, vamos a... familia natural, ¿qué significa? Porque actualmente, Luis Fernando, se habla mucho de este tema y le hago una repregunta, ¿no? Entre matrimonio de personas del mismo sexo. Está avalado en diferentes países, ¿no? O sea, está constituido. ¿Usted respetaría esto? Mire, la decisión... ¿Si llega a la presidencia? La decisión la tiene la Asamblea Legislativa. Lo que yo le puedo decir, cuando uno gobierna, gobierna para todos. Pero cuando uno tiene que tomar una decisión por los principios que tiene, así como la Biblia y la palabra de Dios habla del amor para gobernar todos y amarlos a todos, yo no tengo discriminación por nadie. Yo no soy homofóbico, para nada. Y tengo amigos que son homosexuales y los quiero muchísimo.
y tengo la obligación de gobernar absolutamente para todos. Es muy distinto que yo quiera llevar adelante una ley que vaya en contra de mis principios. Cuando hablo de contra de mis principios, no es Luis Fernando, es la oferta que yo le hago al país. Cuando digo oferta, es porque quiero que los principios y los valores vuelvan a la sociedad. Y cuando hablamos de la familia natural, hablamos de lo normal, la concepción entre un hombre y una mujer. A eso nos referimos en la familia natural. Cuando usted habla de los derechos de los homosexuales, si bien pudiera decir que se casen, que tengan, pero ¿para qué lo van a formalizar? Para poder acarrear los derechos normales, ¿no es cierto? Bueno, cuando usted acarrea los derechos, usted entra en un escenario que dice claramente lo que es la Constitución. Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Entonces, no por darle derechos a uno, vamos a ir contra los derechos del otro. Creo que debemos tener claro cuál es la forma de vida que tenemos, hablar de los principios, de los valores, de la familia, sin discriminar absolutamente a nadie, pero tampoco llevándonos a un extremo donde vulneremos los derechos de otros. Bien, vamos a avanzar esta noche, por favor, después de este tema que puede ser considerado por muchos también como polémico. Ahí está la respuesta del candidato. Mutún, ¿cuál es su visión respecto al Mutún? La gran estafa del MAS y una inversión que tenemos que hacer y una esperanza para Bolivia. Juan Carlos. Bien, hablamos ahora de litio, don Luis Fernando Camacho. Se dice que cuando se acabe el gas, que en algún momento se va a acabar, el futuro es el litio, pero se ha dado señales de un inicio fracaso, un inicio que ha fracasado, dirían muchos. ¿Qué haría usted con el litio si fuera gobierno? Hay que explotar el litio para el desarrollo de Potosí y Bolivia. ¿De qué manera? ¿Cómo? Juan Carlos. Nosotros necesitamos una inversión de 5.000 millones de dólares para explotar el litio. Lo hemos hablado con Potosí. Hay que hacer una gran alianza público-privada para poder explotar el litio, darle a Potosí lo que le corresponde y que Potosí le ayude a Bolivia con lo que le corresponde. Y eso es una alianza que debe tener entre Potosí y el Estado y los privados. Ya para finalizar, para ir finalizando esta noche, Luis Fernando, que hemos escuchado prácticamente todo acerca de la propuesta que tiene Creemos y el candidato Luis Fernando Camacho. Evo Morales, si usted llega a ser gobierno. ¿Qué voy a hacer con él? No hay que meterlo preso, que lo hemos dicho clarísimo. Tiene mucho por responder a Bolivia, tiene mucho por responder a las familias bolivianas, a nuestras niñas, a nuestras madres, a la sociedad. Tiene mucho que responderle por la plata que se robó y Evo Morales como destino tiene solamente la cárcel. Muy bien. Luis Fernando, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué mensaje le quiere dar a la población boliviana? Que lo ha seguido esta noche, lo viene acompañando también durante estos días y de aquí en adelante nos separan 16 días nada más. Creo que son 16 días claves para el tema de la elección general en este país. Para mí, lo mantengo y lo sostengo, lo he dicho desde un principio, las elecciones más importantes que ha tenido Bolivia en el último tiempo. Así es, Cecilia, usted lo dijo, y decirle al pueblo boliviano, este es un momento histórico para Bolivia. Este es un momento en el cual en nuestro voto, en cada uno de nosotros está el futuro de este país. No votemos con miedo, no votemos, nosotros luchamos con valor, 21 días en la calle, por amor y con esperanza. Si nosotros votamos con valor, con amor y con esperanza, como lo hicimos en los 21 días, vamos a poder cambiar este país. Y yo solo le pido 5 años el voto. En 5 años yo te prometo devolver otra Bolivia. No soy político, soy empresario, sé cómo hacerlo. Te doy mi palabra, que es lo que tengo para empeñarte, en que yo voy a cumplir para que este país que tenemos podamos concluir esa lucha de los 21 días. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Luis Fernando, esta noche, junto a Juan Carlos Monroy también en la ciudad de La Paz. Juan Carlos. Un abrazo, muchísimas gracias al candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, que nos ha acompañado acá en Que No Me Pierda con todas estas respuestas que se han planteado en este espacio. Gracias, Cecilia. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Luis Fernando Camacho, el candidato de Creemos con nosotros esta noche. Y continuamos escuchando candidatos, escuchando sus propuestas rumbo a estas elecciones, por supuesto, porque usted va a decidir. Uno decide rumbo a